Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos a nuestra séptima lección de este curso de Introducción Avanzada a la Biblia y para hoy veremos la naturaleza histórica de la Biblia. Empezamos nuestra clase diciendo que la Biblia es predominantemente narrativa. Desde Génesis hasta el Apocalipsis se nos cuenta una historia. Y dentro de esa historia, muchas historias incrustadas, como la historia del diluvio, como la historia de Abraham, como la historia de Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob frente a la ciudad de Sicar o de Siquem. Sin embargo, esas historias son fantásticas. Cualquiera que las lee sabe que son historias maravillosas. La tierra siendo inundada y destruida por un gran diluvio universal de 40 días y 40 noches. Dios llamando a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y Jesucristo realizando muchos milagros. La Biblia nos cuenta historias, pero nos cuenta historias fantásticas. Debido a eso, bien entrado el siglo XIX e inicios del siglo XX, los grandes eruditos dudaban, o mejor dicho, negaban la veracidad de esas historias, o la veracidad histórica de la Biblia. ¿Quién, por ejemplo, cree sobre el diluvio o sobre Abraham o los milagros de Jesús? Pues en el siglo XIX, la mayoría de los eruditos era bastante escéptico, si no es que incrédula sobre la veracidad histórica de esos relatos. Aquí en la izquierda tenemos la fotografía de el sintetizador de toda esa erudición. Se llama Julius Bellhausen. Y Bellhausen creía que Dios no había inspirado, por decirlo así, el Antiguo Testamento, ni siquiera el Pentateuco. Moisés no escribió la ley, sino que este Pentateuco fue una invención de los escribas del siglo sexto antes de Cristo, que reunieron en un solo o en 5 tomos, en un solo libro de 5 tomos, 4 documentos que existían anteriormente. El documento yavista, que hablaba de Dios en sentido antropológico, el documento eloísta, el documento deuteronomista, que se dedicaba más a la ética, y el sacerdotal, que tenía que ver más con el legalismo religioso de los judíos. Estos 4 documentos existían antiguamente y fueron compilados para formar lo que nosotros llamamos el Pentateuco. Palabras más, palabras menos, todo lo que está ahí es puro cuento, es mito. En la foto de la derecha tenemos a un gran erudito del siglo XX, alemanes los dos. Julius Bellhausen era alemán y en este caso Rudolf Pullman, también alemán, que escribió un libro muy famoso a inicio del siglo XX, se llamaba La desmitologización del Nuevo Testamento. Y en ella se exponía, número uno, que hay una cosmovisión en el Nuevo Testamento que para nuestros días es increíble. El infierno abajo, la tierra en medio y el cielo arriba y que la Iglesia inventó ciertos mitos para transmitir verdades metafísicas, ontológicas o mejor dicho, existenciales. Palabras más, palabras menos, Jesús no resucitó de los muertos, no vendrá por segunda vez, ni tampoco nosotros resucitaremos por segunda vez. Pero el Nuevo Testamento cuenta esas verdades. Claro que sí, son mitos, son historias inventadas para transmitir verdades ontológicas más profundas o verdades existenciales más profundas como nuestra propia resurrección. La fe de los primeros cristianos debía ser transmitida y ellos utilizaron el mito. Entonces, para ambos eruditos, uno liberal, Julius Bellhausen, y otro neoortodoxo, Rudolf Bultmann, la Biblia cuenta puras historias que no deben ser tomadas como ciencia o como verdad, sino como relatos, como el relato de los frijolitos mágicos o de la caperucita roja. Así estaban las cosas a mediados del siglo XX hasta que surge un gran erudito. Estamos hablando de William Albright. William Albright no es tanto un teólogo como sí un biblista. Y tomó una decisión. No seguir leyendo el texto así nada más, sino viajar hasta el oriente, viajar hacia la Tierra Santa y ponerse a quitar piedras y a escarbar y a demostrar la veracidad de la Biblia. No era realmente un científico en busca de la verdad, era un creyente en busca de la verdad. Él creía que los textos bíblicos realmente contaban historias verdaderas. Él creía que todo lo que la Biblia decía era correcto.
pero no tenía, por decirlo así, las pruebas, así es de que viaja hacia allá y empieza a buscar. Ninguno de los anteriores hacía tal cosa, él sí. El caso de Bellhausen era simplemente un erudito sentado tras un escritorio que tenía una imaginación bastante buena. El caso del segundo, Bollman, era un gran exégeta de las escrituras, muy versado en las lenguas clásicas, muy gran erudito, pero que nunca abandonó Alemania para descubrir si la verdad era así o no. Entonces, en el caso de Albright, es un hombre de campo, es un empirista, es alguien que busca esa prueba y por medio de su gran esfuerzo, crea, forma, configura lo que nosotros llamamos arqueología bíblica. Pues viaja hasta el Medio Oriente y empieza a tener grandes hallazgos. Producto del trabajo de este erudito es que hoy en día hay grandes arqueólogos que buscan todo el tiempo cosas importantes allá en el Medio Oriente para demostrar que la Biblia tenía razón. Aquí muestro simplemente algunos fragmentos o algunos hallazgos de la arqueología bíblica, que es típica de mediados del siglo XX y hasta el presente. Por ejemplo, se encontró la estatuilla de Baal, que es la que tenemos aquí a la izquierda, eh, enterrada en Palestina, y entonces tenemos nosotros certeza de que esos pueblos en efecto adoraban a Baal 1200 o 1500 años antes de Cristo, que no es una invención de los escribas ya en el siglo V antes de Cristo, donde el baalismo había terminado, sino que realmente era parte del contexto de los pueblos cananeos antiguos. También se encontraron tablillas, por ejemplo, en Babilonia. Esa es una tablilla del relato de Gilgamesh que cuenta la historia del diluvio desde el punto de vista babilónico. Una historia que no nada más está en la Biblia, sino que también estaba en los anales babilónicos antiguos. Por ejemplo, se puede descubrir hoy en día el lugar donde Jesucristo fue crucificado, el Gólgota, porque se presenta una calavera en esa montaña. También se descubre la ciudad de Petra, esa ciudad nabatea, ¿no? Del rey, la capital del reino de los nabateos, incrustada totalmente dentro de la roca en el desierto de Arabia, donde probablemente Pablo estuvo en su primera misión. El pozo donde Jesús conversó con la samaritana, único en el lugar, que lleva más de 3500 años de existencia, de Jesús conversó, en efecto, el lugar histórico. em, el estanque de Siloé, a donde el ciego fue enviado para ser sanado por Jesucristo allá en Juan capítulo 9, o el mismo estanque de Betesda, donde el paralítico esperaba el movimiento del agua para poder ser sanado. Todos esos lugares, en efecto, fueron descubiertos. La arqueología bíblica a nosotros nos enseña una gran verdad. El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, o la Biblia misma, no cuentan historias inventadas, sino historias que sucedieron dentro de un contexto. Se puede demostrar la veracidad de los relatos. Claro, muchos de esos relatos siguen siendo fantásticos. El ciego sí fue enviado hacia el estanque de Siloé. El estanque de Siloé puede ser encontrado hoy en día y fotografiado. O el estanque de Betesda puede ser fotografiado. O uno puede tomar agua del pozo donde Jesús conversó con la samaritana. Ahora, para creer que el ciego fue sanado o el paralítico caminó nuevamente, necesitamos la fe. Pero la Biblia, a pesar de que cuenta historias maravillosas, no cuenta historias que sucedieron en el vacío, sino historias que sucedieron dentro de la historia misma. Incluso hoy en día, por ejemplo, se puede hacer una reconstrucción de Jerusalén en los tiempos de Jesús gracias a la arqueología bíblica. Esta es una maqueta que se presenta ahí en Jerusalén, y uno puede ver cómo era la ciudad en tiempos de Jesús. Toda el área romana, toda el área del cementerio, toda el área del templo, puede ver uno la magnificencia del templo comparado con la ciudad. Prácticamente una quinta parte de la ciudad era templo. Con razón los discípulos se admiraban de la construcción y decían a Jesús, ¿ves todo esto, esta gran construcción y estas grandes piedras que están en el patio del templo? La Biblia no es como el libro de Mormón que nos cuenta a nosotros muchas historias que no pueden ser comprobadas.
Los arqueólogos han trabajado mucho en América y no han encontrado las grandes ciudades de Zarahemla u otras que menciona el libro de Mormón. No hay datos arqueológicos que comprueben la veracidad del mismo. La Biblia no es como un conjunto de salmos, así como narra el Corán, poemas, poesías que no tienen contexto real en la historia. La Biblia cuenta una historia y esa historia puede ser registrada porque la Biblia tiene un carácter histórico. Que el Señor los bendiga.